soy Ignacio Nicolau, el coordinador general de la cooperación española en Haití. Vine antes de ayer de Puerto Príncipe. Y un poco, bueno, antes de hablar de la cooperación española y lo que estamos haciendo en Haití, para contestar un poco a Marc, ustedes seguramente conocen que se firmó un acuerdo en París con 3 grandes líneas. Eso fue un acuerdo que firmamos los donantes más importantes pertenecientes a la OCDE. Una de estas líneas es la armonización, ¿no? Otra es la armonización entre los diferentes donantes, el alineamiento. La segunda gran línea es el alineamiento con las políticas locales. También está la rendición de cuentas mutuas y la transparencia en la gestión. En este sentido, el tema de la priorización de países, desgraciadamente, es que es necesario. Es necesario por una razón de impacto porque nuestros presupuestos son limitados, pero lo que sí que se pretende es armonizar con otros países, con otros donantes que tengan otras zonas prioritarias y así poder llegar a la totalidad de los países que tienen problemas de pobreza y poder luchar activamente contra la pobreza. Ese es el objetivo que no siempre conseguimos cumplir porque la armonización es complicada, es difícil coordinar, pero sí que de alguna manera lo estamos intentando. O sea, el objetivo es que cada donante, como decía Andreu, se especialice en los países donde tiene pues más comunidad en su país o que tiene más tradición de colaboración y que luego se armonice a nivel interagencial, digamos, entre las diferentes agencias de cooperación para conseguir el objetivo común que buscaba Marc Haché de llegar a todo el mundo, que es algo complicado y difícil, pero que al final es nuestro objetivo, ¿no? Bueno, pues contestada la pregunta, y no sé si ha satisfecho la contestación, veo que hay un punto sobre los acuerdos de cooperación y desarrollo firmados entre Haití y España. Bueno, brevemente, ustedes saben que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo es una agencia estatal que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y que tiene unas estructuras en el exterior que llamamos OTCs, Oficinas Técnicas de Cooperación. Funcionamos de manera muy parecida a la cooperación catalana. Tenemos un plan director que define también sectores prioritarios, áreas prioritarias, metodologías de intervención. Y Haití es uno de nuestros países prioritarios. En Haití llevamos trabajando 20 años. De hecho, yo estuve por primera vez en Haití hace ya 14 años. Estuve en los años 90, 3 años. Llevamos trabajando 20 años, pero es verdad que nuestra cooperación con Haití ha empezado a crecer desde hace solamente, quizás 7 años, 6 años, ¿no? Nosotros, como Agencia Española de Cooperación, firmamos una serie de convenios con los países. Hay un convenio general que llamamos Comisión Mixta, que es un convenio en el que el país receptor y la Agencia Española de Cooperación determinan conjuntamente cuáles son los sectores prioritarios en los que se va a trabajar y las zonas geográficas prioritarias dentro del país en las que se va a trabajar. Se conviene de común acuerdo. Y bueno, hay otra serie de documentos, un documento de estrategia que se realiza también conjuntamente, pero la verdad es que todos estos documentos que hemos trabajado con Haití de planificación han sido absolutamente de pasé, ¿no? O sea, superados por el terremoto. Hemos tenido que aparcar esta planificación y concentrarnos en una nueva realidad, que era la realidad del terremoto. De hecho, nosotros teníamos un presupuesto, para que se hagan una idea, teníamos un presupuesto para Haití anual pues yo no recuerdo exactamente, pero 3,5 millones de euros. Y bueno, pues en este año pues vamos a invertir 180 y tantos millones de euros. O sea, que quiere decir que es como, no sé, 75 veces más de lo habitual. La planificación y el trabajo para la gestión de estos fondos, que ha sido muy complicado porque son muchos fondos. Además, la cooperación española, la agencia española, trabaja con muchos agentes distintos, agentes de diferente tipo, desde Naciones Unidas, ONGs, especialmente también el gobierno local, los ministerios
y administraciones públicas locales. Bueno, pues la podemos dividir, digamos, en dos grandes áreas. Ha habido una primera área de ayuda humanitaria, de 60, yo creo que en total han sido como 63 millones de euros de ayuda humanitaria. Ahí ha habido, pues bueno, desde envíos, ya no tengo yo las cifras en la cabeza, pero toneladas de material médico, de saneamiento, de tal, equipos médicos, también de rescate, alimentos, que, bueno, en cuanto a los alimentos, pues recientemente hemos firmado un acuerdo con Brasil que implicará 35.000 toneladas métricas de arroz y de pois, frijoles. O judías pintas, ¿no? Sí. Nosotros pagaremos el transporte, Brasil pone los alimentos. Paralelamente también con la FAO hemos establecido un fondo. Este fondo es de 15 millones de euros con Brasil para facilitar alimentos a través del PAM, del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Paralelamente también con la FAO estamos intentando fortalecer la próxima cosecha, repartiendo semillas para los pequeños productores para que sean capaces de garantizar la cosecha del año que viene. Son una serie de acciones que yo ahora no las voy a mencionar todas porque son muchas, articuladas, como les digo, a través de Naciones Unidas, a través de ONGs españolas e internacionales y a través del Gobierno, ¿no? Las acciones de ayuda humanitaria, en un primer momento, bueno, también el agua potable fue muy importante, la gestión de los campos de los desplazados. Hay 1.200.000 personas en Puerto Príncipe que están en campos. Bueno, ahí hemos colaborado mucho a través de Cruz Roja Española, Cruz Roja Internacional, alguna otra ONG española, y también hemos trabajado, como la agencia catalana decía también con Andreu, en cobijo. Creo que la traducción es cobijo, ¿no? Cobijo, sí. Cobijo. Sí. Abrí, ¿no? Abrí, cobijo, ¿no? En cobijo hemos dado miles de tiendas de campaña y hemos participado también en una estrategia para facilitar el cobijo ahora de manera de urgencia, de manera permanente, o sea, de manera transitoria y más adelante de manera permanente. O sea, estos son, como decía, este es un resumen muy esquemático de las acciones que hemos llevado a cabo en la ayuda humanitaria o en la emergencia, estos 62 millones de euros, pero luego nos hemos comprometido con la reconstrucción o refundación, ¿no?, del país, apoyando al gobierno haitiano en este proceso de reconstrucción y enmarcándonos, bueno, intentando cumplir con los compromisos a los que se ha llegado en la Conferencia Internacional de Nueva York. Ahí hemos comprometido 121 millones de euros para este año, son 346 para 4 años, pero en este primero son 121. Y fundamentalmente ahí nos hemos concentrado en agua potable y saneamiento, con un fondo de 90 millones de euros. ¿Educación primaria? A través de la DINEPA. ¿Y educación primaria también? Educación, sí, es agua potable y saneamiento, educación y cobijo o hábitat. Digamos, alojamiento. ¿no? Alojamiento, cobijo, ¿no? Cobijo, bueno, no sé, relojement, ¿no? El caso es que en cuanto a agua potable, nosotros lo que estamos apoyando es la reforma. Se ha creado en Haití una Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, la DINEPA, y estamos apoyando la reforma. Estamos intentando aumentar la cobertura, tanto en zonas rurales como en ciudades medias, como en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Ahí es nuestra gran apuesta por Haití, es el agua potable. Luego, en menor medida, también vamos a apoyar la reconstrucción en educación y también en hábitat o alojamiento. Estas son nuestras 3 grandes líneas para la reconstrucción. El problema que hemos tenido, pues es lo que hablaba en un primer momento, ¿no? La armonización, que es una palabra fácil de decir, pero compleja para llevar a cabo. En Haití se han organizado una serie de clústeres sectoriales, una serie de grupos sectoriales coordinados por Naciones Unidas, bueno, que muchas veces pues no han dado todo el resultado que nos hubiera gustado. Estos clústeres definían estrategias sectoriales en los diferentes sectores. Pues en educación había clúster de educación, de agua, de cobijo.
Muchas veces el gobierno haitiano pues no participaba y desde luego no lideraba, y eso seguramente también es culpa a lo mejor nuestra, porque la presencia de la comunidad internacional era tan grande en Haití que a veces liderábamos demasiado, ¿no? Pues sobre todo, en particular, el sistema de Naciones Unidas. No quiero decir avasallar, supongo que no querrá decir esto. Sí, pues bueno, quizá, ¿no? El sistema de Naciones Unidas pues ha tomado el liderazgo, consentido por todos, consentido por todos, quiero decir, pues ya, agencias de cooperación y el gobierno haitiano. Y es verdad que, bueno, pues que el gobierno haitiano no ha tenido a lo mejor en alguno de los clústeres, el liderazgo que nos hubiera gustado. El caso es que, bueno, pues se han establecido una serie de estrategias y sectoriales que nosotros hemos intentado apoyar en cuanto a la reconstrucción en estos 3 sectores que les he comentado, ¿no? Y en cuanto a la ayuda humanitaria era un poco más general y de apoyo. La crítica, bueno, pues hablaba Macaché de a lo mejor del fracaso de la cooperación en estos últimos 40 años. Yo voy a hablar solamente concretamente de este periodo, pues quizás los problemas que hemos tenido de coordinación, ¿no? Yo creo que eso sería el problema principal. Es verdad que nosotros hemos hecho un esfuerzo como cooperación española de coordinación con las agencias de la Unión Europea, con las que es verdad que tenemos pues muchas coincidencias culturales. Quiero decir, todos pensamos muy parecido a lo que ha de ser un servicio público, las diferencias son de matiz, ¿no? Y es más fácil coordinarse con Francia o con Alemania, con la Unión Europea. Y ahí sí que ha habido una coordinación. Hemos hecho en el marco de la presidencia española una serie de reuniones de programación entre la Unión Europea que yo creo que sí que han funcionado, porque también digo, bueno, pues que al final lo que pensamos del desarrollo y quién tiene que liderar el desarrollo pues es muy parecido a lo que pensamos en Barcelona o en Berlín, ¿no? Es verdad que Naciones Unidas, Estados Unidos es otro tipo de cultura que, bueno, con las que efectivamente también ha habido más dificultades en coordinación. En cuanto a la coordinación europea, yo sí que estoy satisfecho. Hemos intentado establecer programas conjuntos, sectores complementarios y zonas geográficas complementarias, porque el terremoto es verdad que afectó al departamento del oeste, es decir, a Puerto Príncipe, y al sudeste, principalmente un poco NIC también. Pero luego también es verdad que ha habido 800.000 personas de Puerto Príncipe que se han ido a otros departamentos, a sus departamentos de origen. Entonces, claro, eso genera un problema en todo el país, porque las familias de acogida, pues claro, han tenido que soportar pues una presión mayor y bueno, y esto ha generado dificultades. Yo no me voy a extender más. Cualquier pregunta en cuanto a cómo hemos estado planificando con el gobierno haitiano la reconstrucción o la ayuda de emergencia, pues estoy a su disposición. Bueno, supongo que voy a pasar la palabra al señor Vila, pero antes de pasarle la palabra, como sabéis que me gusta un poco polemizar, y Nacho me conoce un poco, Ignacio un poco en ese sentido, es que, claro, vale, yo abogo más bien por una cooperación más dinámica. Cuando yo digo de no pensar en países prioritarios, y el señor Nicolau lo ve un poco en ese sentido, yo creo, humildemente, si me equivoco, que alguien me lo demuestre o me diga que me equivoco. Si yo lucho si yo facilito el acceso a la educación a un haitiano, que es uno de los objetivos del milenio, de forma democrática, o sea, cualquier haitiano puede llegar a por lo menos la escolarización primaria. Si yo logro que haya unas condiciones sanitarias, que también es uno de los objetivos del milenio, y logro que esa persona no esté en la miseria, puede comer por lo menos 1 o 2 veces al día, estoy automáticamente jugando sobre los parámetros que le esclavizan, que le condenan a no producir o a no integrarse en el concepto que nosotros, vamos a decir, con el pensamiento occidental entendemos como producir
riquezas como desarrollarse. Es ahí donde estoy insistiendo, Ignacio. Es decir, si yo, en vez de pensar en un país prioritario, por ejemplo, en decir en Haití o en Angola, que es lo que me sale en este momento, decir, bueno, voy a luchar contra la pobreza, o sea, de esos objetivos en cualquier lugar. Por lo tanto, yo voy a intentar subir poco a poco lo que es el nivel de decencia que me va a permitir producir mejor. ¿Sí? Por lo tanto, dentro de este nuevo marco es como defino los nuevos parámetros de cooperación. Aunque luego tenga que reducir, por lo tanto, los montos, las cuantías de ayuda. Por lo tanto, la cooperación española en aquel momento, en este caso quizás, no tenga que aportar concretamente a Haití 340 millones de euros, pero quizás, bueno, tampoco los 3 millones de antes, pero bueno, vamos a quedar en 50 millones. Pero los 50 millones que puede aportar España como Agencia Española de Cooperación o 4 millones que podíamos ahorrarnos en lo que es ayuda de emergencia, porque el funcionar como este asistencialismo humanitario, en el fondo lo único que hace es a la larga quizás cansar a la opinión civil, a la sociedad civil, porque yo veo esa generosidad que se está manifestando en toda España hacia Haití. Yo estoy viendo lo que está produciéndose ahora en Barcelona, que quiero aprovechar para utilizar como punto focal de una nueva relación con Haití a partir de Barcelona. La verdad, si en Haití vuelve a ocurrir un nuevo 12 de enero con 300.000 muertos, me van a decir desde aquí, mire usted, hágaselo mirar. Y yo también lo diría. No sé si está de acuerdo conmigo. El señor ministro le está poniendo una situación un poco... Bien. Entonces, yo creo que es esto que estoy pidiendo. O sea, que decir que todos, hoy yo creo que estamos con capacidad para pensar, para decidir y para incidir en lo que creo que vamos a transmitir también a los demás, porque la motivación, el reto que tenemos hoy es poder decir lo que podamos decir y que sirva, tanto en Haití como aquí, ¿no? Señor Vila, le paso la palabra y así.